Hola a todos, clase 2 de Laboratorio 4. En esta clase vamos a ver los últimos temas que quedan de HTML y luego nos metemos de lleno en programación con PHP. El primer tema que vamos a ver es entidades. Como ven acá en la diapositiva, a la izquierda tienen una tabla con algunos símbolos y a la derecha algunas definiciones sobre las entidades. Leemos primero esto y después lo explicamos. Algunos caracteres son reservados en HTML. Las entidades se utilizan para poder mostrar caracteres reservados en HTML. Se utiliza ampersand entity name o ampersand numeral entity number. Para mostrar el símbolo de menor se usa ampersand lt, punto y coma o ampersand numeral 60, punto y coma. Ventajas de usar un entity name: es fácil de recordar. Desventajas de usar un entity name: los browsers pueden no soportar todos los entity names, pero el soporte de entity numbers es muy bueno. Bien, a ver, la definición sería algo así como que las entidades son estructuras que permiten representar símbolos mediante un código, ¿no? Se supone que según la versión de HTML se fueron incorporando series de caracteres utilizables por las páginas web. Cuando sea el caso de no poder representar un símbolo de forma convencional, lo que tendríamos que utilizar es una entidad, ¿sí? Para estos, aunque estos no son los únicos casos, también es necesario representar caracteres especiales cuando se trata de caracteres reservados en la codificación de HTML, ¿no? Un caso fácil de entender es el que estamos dando en la diapositiva. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar un código HTML en pantalla, necesitaría utilizar códigos para representar los símbolos de mayor y menor para que el navegador no los interprete como tags de HTML. En la clase práctica tiene un ejemplo de esto para verlo con más claridad. Por ahí verlo se les hace complicado si se los explico, ¿no? Así que en la clase práctica lo van a poder ver con más facilidad. Hoy en día la codificación que utilizamos es UTF-8. La mayoría de ustedes no debe haber visto nunca esto, pero les aseguro que a partir de ahora lo van a ver muy seguido. Esta codificación es la estándar HTML5, pero obviamente se podría especificar una diferente. No sé si vale la pena ahondar demasiado en este tema. Lo importante es saber que existe, porque llegado el caso, si nos encontramos con una situación en la cual necesitamos representar un símbolo y el browser no lo reconoce, por ahí saber que existen esto de las entidades sería un camino más rápido para resolverlo, ¿no? De entidades ya sería todo. Cualquier duda que tengan lo charlamos en las clases prácticas. Vamos a empezar con uno de los temas más importantes de la materia, que es formularios. Bien, este es sin duda uno de los temas más importantes de la materia y comprender su función dentro de la programación es clave. Para empezar, hay que dejar en claro que un formulario es el medio que tenemos los usuarios para darle información a una aplicación o un sistema, ¿sí? Un formulario no hay que confundirlo con planillas extensas de entrada de textos que podrían ser, qué sé yo, un formulario de registro, inscripción y demás. Un formulario puede tener apenas un solo campo de texto y no por eso deja de ser un formulario, ¿sí? Eh, si volcamos estos ejemplos del día a día, se van a dar cuenta que ustedes están constantemente rellenando formularios, ¿sí? Todos estamos constantemente rellenando formularios. Por ejemplo, iniciar sesión en redes sociales, plataformas como Netflix, gestores de correo electrónico, eh, son algunos ejemplos. O por ejemplo, cuando queremos hacer una publicación donde tenemos que ingresar un texto, cargar una imagen, un video, un estado. Eso también son formularios. Eh, También escribir un mensaje en algún chat, ¿no? Que en ese caso sería solo una entrada de texto y presionar un botón. Eh, Estos datos son enviados de una forma que vamos a ver más adelante.
y procesados por algún script, ¿no? En laboratorio 4 vamos a ver que armamos un formulario con HTML y enviamos los datos para que PHP procese esos datos y con esos datos haga algún tipo de operación, ya sea guardar datos en una base de datos, loguear a una persona, eh, diferentes situaciones podemos encontrarnos con el uso de formularios, ¿sí? Los campos de un formulario tienen un nombre con el que ya ustedes deberían empezarse a familiarizar. Este término es control, ¿sí? Los formularios están compuestos por controles de formularios, ¿sí? Así que a partir de ahora deberíamos de llamarlos de esta manera: un control de formulario de texto, de email, ¿sí? Ahora, cuando pasemos a la diapositiva, vamos a ver algunos de los ejemplos que tenemos. Como ustedes vieron en la clase anterior y en las prácticas, algunos tags de HTML requieren de atributos para tener razón de ser. O sea que algunos tags, si no se les especifica un atributo, no cumplen ninguna función en el layout. Los ejemplos más rápidos por ahí que se me vienen a la cabeza y que por ahí ustedes ya los estuvieron utilizando son el tag de IMG, que sin el atributo source no es una imagen. O por ejemplo el tag A, que sin el atributo href no es un hipervínculo, ¿sí? Así que en algunos casos los tags sin atributos no cumplen ninguna función. En el caso de los formularios, los atributos cumplen una función fundamental. A medida que vayamos viendo ejemplos y les demos funcionalidad, van a ver que van a entender por qué razón son tan importantes. En HTML un formulario se representa con el tag form y entre esta etiqueta y la de cierre se deben incluir todos los controles necesarios para nuestra operación, ¿no? Todos los controles, todos los datos que queremos enviar deberían de tener un control particular, ¿sí? Si un control está fuera del formulario, obviamente no lo vamos a enviar, ¿sí? Así que tiene que estar sí o sí dentro del formulario. Veamos un poquito la diapositiva que tenemos acá adelante. A la izquierda vemos un ejemplo de formulario con varios controles dentro. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. En la clase práctica van a tener un ejemplo por ahí un poquito más completo. Pero veamos a ver cómo es que funciona un formulario. Para empezar, dentro del body tenemos un tag form, ¿sí? Ahí es cuando comienza el formulario y este tiene dos atributos, que uno es el action y el otro es el método, ¿sí? Eso ahora lo vamos a ir viendo. Y después dentro tenemos varios controles que van a ver que hay input, select, text area, button, ¿sí? Hay algunos más, pero los más comunes son estos. Veamos qué dice la teoría esta. Form define un formulario para recolectar información. Input depende del atributo type para determinar cómo se muestra. Text especifica un input de texto de una sola línea. Password define un input de tipo password. Radio define un radio button. Aquellos radio button con mismo name trabajan en conjunto. Checkbox permite elegir 0 o más opciones. Select define un drop-down list. Contiene varios options. Text area define un input de tipo multilínea. Submit envía el contenido de los inputs de una forma de un form a un form handler. Reset restablece el contenido de los inputs de un form. Button es un botón genérico al cual se le puede añadir acción. Bien. Como ven en el ejemplo, se van a encontrar con que el primer input del formulario es un input que tiene el atributo type. Acá es donde ustedes tienen que ver cuán importantes son los atributos en los formularios. Si yo a un input le paso el atributo type text, le estoy diciendo que ahí el usuario debería de ingresar texto común, normal, ¿sí? Después hay un atributo name que también es súper importante, que ya lo vamos a charlar. Y después el placeholder, que no sería necesario, pero está bueno saber que existe. Hay más atributos, pero el placeholder sería una marca de agua dentro del input, ¿no? Cuando queremos mostrar un mensaje que si el usuario hace focus sobre ese input, el mensaje al escribir, el mensaje este desaparece. Bien, después tenemos un input text también, que es el apellido, eso lo pasamos,
pero después tenemos un input que tiene type password, ¿sí? La particularidad de este input es igual al de text, pero la particularidad es que los caracteres se van a mostrar eh, eh, ocultos, ¿sí? Para que nosotros cuando ingresemos un password, personas que estén alrededor no puedan leerlos. Después tenemos input radio. Acá es importante entender que los input radio deberían de tener el mismo name para que queden asociados. Esto cuando lo vean en la clase práctica lo van a entender un poquito mejor, ya que los radios son de selección única, ¿no? O sea, yo puedo tener 3 input radio, pero al seleccionar uno, los otros dejan de estar activos, ¿sí? Entonces, si el name no coincide, esta funcionalidad desaparece. Bien, así que podría tener los 3 tildados. Y por ejemplo, en un caso en el cual en un formulario me piden cuál es mi sexo y en lugar de poner M o F, podría seleccionar los dos. Bien, eh, podríamos decir que no tendría sentido, aunque hoy en día tiene un poquito más de sentido, pero bueno, lo ideal es que en los radio button se pueda seleccionar solo uno. Bien. Después tenemos un select, ¿sí? Un control select, que es un drop down. Ustedes seguramente en Java lo vieron a lo mejor con un término más parecido a este. Es un desplegable, ¿sí? O sea, podemos seleccionar una entre varias opciones. Después también hay un select múltiple, que lo vamos a ver en los ejemplos, que nos permite seleccionar más de una opción. En realidad la función es parecida al input, salvo que en este caso le estamos dando opciones al usuario y no es libre la entrada de texto, ¿sí? Después tenemos el text area, que es un control de ingreso de texto multilínea, ¿sí? Cuando queremos enviar mensajes, nosotros podemos escribir múltiples líneas de texto. Lo ideal sería que ese input sea un text area. Después tenemos input checkbox, es parecido a los radio button, pero la diferencia es que en este caso podemos tildar más de una opción o ninguna. Bien, por ejemplo, cuáles son sus hobbies, ¿sí? Entonces podríamos tildar, y a mí me gusta la música, me gusta el deporte, me gusta el cine, bien, entonces podríamos tener más de una opción. En este caso no es necesario mantener el input con el name con el mismo nombre, pero también hay un uso muy común, que lo vamos a ver en la práctica también, que se utiliza el mismo nombre y se envían los datos en formato de arreglo. Eso después ya lo vemos en el otro video. Y después tenemos 3 buttons, de los cuales el más importante sería el submit, ¿sí? Que es el que se encarga de ejecutar este formulario, de enviar este formulario. Cuando un botón, cuando un botón, ya sea tag button o tag input button, tiene el atributo submit, es el botón que se encarga de lanzar el formulario, ¿sí? En este caso el submit lo tiene un tag button y además lo tiene, no lo tiene un input. Podría haber un input type submit también y cumpliría la misma función. Bien. Después tenemos un button type reset, que lo que hace es limpiar los datos del formulario. Eso no es muy común verlo, pero bueno, en algunos casos se puede llegar a dar. Y después tenemos un botón que tiene un onClick de JavaScript, ¿sí? Tiene un atributo en el cual se le envía se le agregó un script de JavaScript justamente, ¿sí? Que enviaría que mostraría un alert en pantalla. Estos botones a veces son útiles cuando necesitamos que haya alguna acción dentro del formulario, pero que no envíe los datos, ¿sí? En este caso es con JavaScript, pero podría ser, no sé, mostrar algún mensaje, ¿sí? Hay algo que se utiliza mucho hoy en sitios web que se llama modal, que es cuando aparece un recuadro como un pop-up. Bueno, podría lanzar un modal, podría tener 1000 funcionalidades, ¿no? Pero es en el caso de que querramos un botón dentro del formulario que no lo lance, ¿sí? En la clase práctica vamos a ver estos ejemplos y algunos más, pero de formularios esto ya sería todo.
Terminamos acá con HTML y comenzamos ya con la parte de programación en PHP. PHP es un lenguaje de programación server-side para crear páginas web dinámicas e interactivas. PHP es una de las alternativas de lenguajes de programación web como ASP. PHP es un lenguaje de programación interpretado server-side para la creación de páginas web. PHP es el acrónimo recursivo de PHP Hypertext Preprocessor. Los scripts son ejecutados en el servidor server-side. Los archivos PHP pueden contener texto, HTML, CSS, JavaScript y código PHP. Los archivos PHP llevan la extensión .php. PHP puede manipular archivos, open, close, read, write, delete, pueden recopilar datos de un form, permite manipular bases de datos, add, delete, modify, select, permite controlar el acceso de usuarios, autenticación y autorización, permite encriptar datos, es cross-plataforma, es multiplataforma, ¿sí? Bien, bueno, vamos a meternos un poquito con la teoría para entender cómo es que funciona esto de PHP, esto del server-side, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es meternos en un ejemplo, ¿sí? En la clase anterior Seba les explicaba la arquitectura web y les hablaba de cómo el cliente realiza peticiones a un servidor y este devuelve una respuesta apropiada para ser interpretada por el browser. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un poquito más de información a esa definición. Vamos a imaginarnos una situación. Imaginemos que tenemos 2 o más computadoras en una oficina y ambas computadoras necesitan hacer uso de los mismos datos. Podríamos resolverlo armando una red entre ellas. El tema es que en una red necesitamos que ambas computadoras estén encendidas para poder compartir los datos, ¿sí? Tienen que estar encendidas al mismo tiempo. Y además estaríamos dando acceso a una computadora personal desde otra computadora con los peligros de seguridad que eso conlleva. Entonces, para resolver esto, modificamos un poquito esta red. En la oficina, además de las 2 computadoras, ahora ponemos un gabinete. ¿Sí? Un gabinete común de PC con las características de una computadora normal, pero que en este caso no le vamos a conectar ningún periférico, ¿sí? Más allá de que tenemos la posibilidad de conectárselos, no le vamos a conectar ni teclado, ni mouse, ni monitor, ni nada. Imaginemos que está el gabinete solo, ¿sí? ¿Qué logramos resolver? Ahora hay un intermediario que se va a encargar de servir a las computadoras, a esas 2 computadoras, sin la necesidad de que éstas tengan alguna comunicación entre sí. O sea, todo eso a lo que necesitamos que ambas computadoras tengan acceso, ahora está alojado en una máquina que actúa como servidor. ¿Bien? Y un servidor no es más que una aplicación que está continuamente en ejecución esperando que le hagan peticiones para servir respuestas, ¿sí? Esto que yo les estoy explicando, sumado a la explicación de Seba, ya debería de quedarles bastante claro. Con este ejemplo ustedes ya pueden tener claro que un servidor no es más que una máquina compuesta de hardware y software como cualquier computadora, ¿sí? Ahora, lo más inteligente sería equipar esa máquina con el hardware adecuado para que su rendimiento sea lo más óptimo posible, reduciendo al máximo posible su costo, ¿sí? O sea, no sé, si yo quiero tener un servidor web, de nada serviría que le coloque una placa de video de 4 GB, porque no lo voy a usar para jugar, ¿sí? No lo voy a usar para edición de video ni nada por el estilo. No le serviría que le ponga una placa de audio profesional, ¿sí? Lo ideal sería que me centre en cosas como el procesador, la RAM, el almacenamiento. Bueno, ¿cómo unimos esta explicación con PHP y con las páginas web que ustedes van a crear? Bueno, cuando creamos un sitio web, el objetivo es que pueda ser visitado desde cualquier dispositivo que cuente con un browser y acceso a internet, sin importar en qué parte del planeta se encuentre ese dispositivo. Para conseguir eso, tenemos que alojarlo en un servidor que dé acceso público al sitio.
Bien, y ese servidor a su vez debería de tener antes que nada un sistema operativo instalado, el software necesario para que el sitio web sea interpretado de forma correcta, un sistema de gestión de base de datos en caso de que lo necesite, un gestor de correo y muchas cosas que se pueden instalar como en cualquier otra computadora, ¿sí? Hay empresas que tienen sus propios servidores, pero no, o sea, no sé si es lo más común, pero es bastante común contratar servicios de alojamiento, ¿sí? Entonces, ahora con el ejemplo que tenemos en pantalla vamos a tratar de entender toda esta explicación teórica con el código que vemos en las diapositivas, ¿sí? Sintaxis básica de PHP. Un script PHP puede ir en cualquier parte del documento. Un script PHP comienza con signo menor, signo pregunta PHP y termina con signo de preguntas y signo mayor. No, creo que los dije al revés a los signos. Los archivos PHP llevan extensión .php. Un archivo PHP generalmente contiene HTML tags y código PHP. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser así. De hecho, ustedes cuando programen backend durante la cursada esta, cuando programen backend van a ver que es todo PHP. La parte de frontend sí lleva HTML y código PHP. El código puede comentarse con // numeral, o si no, comentarios multilínea que son con ***, barra. La función echo muestra texto en la página web. Los strings pueden ir con comillas dobles o simples. Hay una diferencia entre estos y ¿cuál sería esa diferencia? Ustedes pueden representar string de las dos maneras y va a ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando es entre comillas dobles, PHP permite meter dentro variables, ¿sí? O sea, yo podría poner comillas dobles, una variable dentro de esas comillas y me lo va a reconocer como una variable. En cambio, con las comillas simples habría que concatenarlo. Ahora cuando veamos en los videos de la práctica vamos a ver ejemplos de esto. Las variables se declaran con el símbolo peso delante. PHP no es case sensitive para palabras reservadas, clases, funciones y funciones definidas por el usuario. PHP es case sensitive para los nombres de variables. Podemos concatenar texto y variables con el punto, ¿sí? Ustedes venían viendo que se concatenaba con más en Java, en este caso con PHP se concatena con el punto. Vamos a ver este código. Fíjense que tienen etiquetas de HTML y después tenemos, apenas abre el body, empieza ya lo que sería la apertura de PHP. Yo les había hablado que en el servidor hay un intérprete, ¿sí? Un intérprete que debería de convertir ese código PHP en algo que entienda el browser. El browser no entiende PHP, ¿sí? El browser solo entiende, como les decía también Seba en el video anterior, JavaScript, CSS, HTML, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, el intérprete de PHP lo que va a hacer es ignorar todo el código HTML y solo se va a centrar en lo que está dentro de las etiquetas de apertura y cierre de PHP, ¿sí? El intérprete va a agarrar esto, lo va a procesar y lo va a devolver en forma de HTML, ¿sí? Lo va a devolver de una manera que el browser sí lo pueda mostrar en pantalla. Bien, bueno. Vamos a ver qué pasa dentro de estas etiquetas de apertura y cierre de PHP. Bien, miren la primera línea. Ahí lo que tenemos es un comentario que está hecho con doble barra, ¿sí? Después tenemos un comentario con numeral, un comentario multilínea. Y después ya viene lo que sería la función echo de PHP. Al principio cuesta un poquito verla, más que nada por la programación de la que vienen ustedes, pero van a ver que después es súper sencillo, ¿sí? De hecho, bueno, es una de las cosas más fáciles, lo que viene es más complicado. Y acá es donde viene el cambio de chip, uno de los cambios de chip de los cuales hablamos en laboratorio 4 siempre. PHP es un lenguaje no tipado, ¿sí? Quiere decir que cuando definimos una variable no es necesariamente tenemos que definirle un tipo, ¿sí?
Acá tenemos signo pesos, color, igual, y dentro guardaríamos el string red, ¿sí? Bueno, ahí lo que hicimos ya es crear una variable. Declaramos una variable y ya existe esa variable que ahora es de tipo string. Bien, y ahora con la función echo lo que estamos haciendo es imprimir un string que dice myCarIs, concatenamos con el punto, ya no concatenamos con el más como vienen de Java, la variable color y volvemos, bueno, el punto para concatenar y volvemos a escribir un string que lo que tiene dentro es una etiqueta de HTML. Esto es interesante. Cuando nosotros queremos imprimir algo en pantalla, lo que utilizamos es echo, ¿no? Si nosotros dentro del string que queremos imprimir con echo ponemos etiquetas de HTML, PHP lo va a convertir en código HTML, ¿sí? Por lo tanto, en el browser va a ser interpretado como HTML. Bien, así que ahí lo que tendríamos son saltos de línea que se generaron con la función echo de PHP. Yo puedo escribir cualquier etiqueta de HTML dentro de un string y al imprimirlo con echo en pantalla, el browser lo reconoce como HTML. Bien, acá tenemos 3 veces intentamos imprimir la variable color. Lo que pasa es que color está escrito al principio todo con minúscula, después todo con mayúscula y después con minúsculas y mayúsculas mezcladas. En el único caso donde vamos a tener resultado positivo va a ser en la primera, en los otros dos no, porque como dice acá la definición, es case sensitive, ¿sí? O sea que necesito imprimir la variable tal cual la nombré. Bien, bueno, vamos a pasar, fíjense que después ya cierra PHP, entonces todo lo que está dentro de la apertura y el cierre de PHP es lo que el intérprete va a procesar. Después, como viene HTML, ya eso lo ignora. Variables. Se declaran con el símbolo pesos delante seguido de su nombre. El nombre debe comenzar con una letra o con un guión bajo. El nombre solo puede contener letras, números o guión bajo. Son case sensitive, signo pesos en minúscula y signo pesos en mayúscula son diferentes. El tipo de dato de la variable depende del valor que se le asigne. Si se declara fuera de una función, posee global scope y solo puede ser accedida fuera de la función. Si se declara dentro de una función, posee local scope y solo puede ser accedida dentro de la función. Constantes, posee un único valor y no puede cambiarse durante el script. Este es un pequeño error en la diapositiva. En realidad no se declaran como las variables comunes, sino que se definen con una función que se llama define, ¿sí? Lo que sí, por convención, el nombre va todo en mayúscula. No quiere decir que no se pueda declarar una constante con minúsculas. Lo que pasa es que, como dice acá, por convención, las constantes siempre se deben declarar en mayúsculas porque es la forma en la que la reconoce un programador cuando la ve en el código, ¿sí? Si nosotros vemos en el código algo escrito en mayúsculas, toma un color particular, además cuando se trata de una constante y no tiene el signo pesos delante, ya sabemos de lo que estamos hablando. Bien, son globales y pueden ser accedidas desde cualquier lado. Bien, veamos el código. Al principio tenemos una variable text que tiene dentro una frase, ¿sí? Se guardó un string dentro de la variable. Después tenemos una variable x que se le metió un entero. Después a una variable i se le metió un número decimal, ¿sí? Y después tenemos un echo que concatena el texto con un texto escrito dentro de un string normal, que a su vez dentro tiene un tag br de HTML, que es un salto de línea, ¿sí? Y después hay otro echo de un salto de línea, ¿sí? Espero que vaya quedando entendido. Si no, ya en las clases virtuales iremos despejando dudas. Después tenemos una variable z igualada a la suma de x e y. Esto es una operación matemática común y PHP lo va a resolver sin ningún problema.
Este código está bueno tenerlo y ejecutarlo para ver cuáles van siendo los resultados. Ahí al hacer el eco de z veríamos el resultado de la suma de x e y, ¿sí? Y después hay un salto de línea para ir separando cada cosa que vamos imprimiendo en pantalla. Después hace un eco de x más y. Bien, va a pasar lo mismo, nos va a devolver un resultado, ¿sí? No es que lo va a concatenar. A es igual a 5, ahí tenemos una variable a la que se le asignó un entero. Después tenemos una función, myGlobalScopeTest, que dentro tiene un eco e imprime un párrafo de HTML, que dentro tiene un texto y a su vez muestra una variable, ¿sí? Fíjense que en este caso el string tiene esa variable, está imprimiendo esa variable A dentro sin concatenarlo con el punto. Esto es lo que les hablaba, cuál es la diferencia entre las comillas simples y las comillas dobles. Esto con comillas simples no lo podríamos hacer, estaríamos obligados a concatenar con punto, ¿sí? Con comillas dobles podemos meter variables dentro. Seguido a eso estamos invocando esa función para que se imprima en pantalla. Eso es normal como lo vienen viendo en Java. Después estamos imprimiendo el mismo string que había antes en el scope. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que en uno de los casos vamos a tener acceso a esa variable y en el otro caso no vamos a tener acceso a esa variable, ¿sí? Acuérdense, lo del local scope y lo del global scope. Bien, bueno. Después tenemos otra función, myLocalScopeTest, que dentro tiene declarada una variable b igualada a 5 y después hay un eco con un párrafo de HTML que dentro imprime un texto y el valor de la variable b. Al invocar esta función se imprime y acá b sí tiene valor, ¿bien? Porque está declarada dentro de la función. Y después tenemos otro eco que imprime un párrafo y que está intentando imprimir una variable que está declarada dentro de la función myLocalScopeTest. Y bueno, y acá b no va a tener ningún valor porque es local a la función myLocalScopeTest, ¿sí? Y luego tenemos la definición de una constante. DefineTitle es o sea, la función define de PHP recibe dos parámetros. El primero es la clave y el segundo parámetro sería el valor. La clave va a ser el nombre de la variable y el valor es el valor que toma esa variable. Entonces, acá lo que hicimos fue definir una constante title, ¿sí? Que dentro tiene guardado un string que dice PHP fundamentals. Cuando hacemos ecotitle, lo que hicimos es imprimir esta variable. Tipos de datos. Los strings pueden declararse con comillas simples o dobles. Los integer pueden ser negativos o positivos y no deben contener puntos decimales. Los float son números con punto decimal. Los boolean pueden ser true o false. Null corresponde a una variable que no tiene ningún valor asignado. Se pueden vaciar las variables asignándoles null. Los array pueden contener múltiples valores en una misma variable. Esto lo explicamos un poquito. Si yo tengo un array, como ustedes lo vienen viendo, si el array que ustedes declaraban era de tipo entero, todos los datos que iba a tener dentro de ese array iban a ser enteros. Si era un array de tipo vehículo, todos los datos dentro del array tenían que ser vehículos. Bien, en PHP ustedes pueden iniciar un array y guardar en el primer ¿cómo se llama? En la primera posición guardar un entero, en la segunda posición un string, en la tercera posición otro array, ¿sí? O sea, PHP da esta libertad que a veces suele ser un poquito peligroso, por eso en muchos casos conviene forzar el tipado, ¿sí? Conviene forzar el tipo de datos que va a aceptar alguna variable. Object permite guardar objetos. Abordaremos clases y objetos más adelante. Esto ya cuando lleguemos a programación orientada a objetos. Resource no es un tipo de dato, es más bien la referencia a funciones y recursos externos a PHP. Por ejemplo, la llamada a una base de datos. Abordaremos este tema más adelante.
Var_dump, esto como nota, var_dump es una función que permite retornar el tipo de dato y el valor de una variable. Esto lo van a utilizar bastante porque al ejecutar esta variable y pasarle como parámetro, al ejecutar esta función y pasarle como parámetro alguna variable, lo que van a tener como resultado en la pantalla es información sobre esta variable, el tipo de dato que tiene guardado, ¿sí? Los valores que tiene guardados. Si es un array van a tener como respuesta todos los datos que tiene guardado ese array y los tipos de datos que hay dentro del array, ¿sí? Así que esa es una función que van a utilizar bastante seguido. Si vemos la imagen, nos encontramos con X que tiene guardado un string y tiene guardado otro string. Después hacemos un eco de X, salto de línea, un eco de Y, salto de línea. Después tenemos una X con un número entero dentro y con el var_dump lo vamos a imprimir en pantalla. Lo mismo en la línea de abajo. Esto ya es cuestión de ir probándolo ustedes con sus computadoras. Después tenemos dos variables booleanas con true o false. Después tenemos una variable cars que guarda un array con marcas de vehículos, ¿sí? Al hacer el var_dump vamos a imprimir el array en pantalla. Y después tenemos una variable x igualada a null y al imprimir ese var_dump lo que va a imprimir es un null en pantalla. Quiere decir que vaciamos la variable, ¿sí? Si necesitamos liberar datos, lo ideal es que lo vayamos igualando a null para liberar memoria, ¿sí? Siguiente diapositiva. Manejo de string. Acá tenemos algunas funciones que son propias de PHP, así como también las tenía Java, son propias de PHP. Hay miles de funciones y la documentación de PHP en internet es súper completa, clara. PHP fue el lenguaje líder en desarrollo web durante muchísimos años y por eso la comunidad que hay es inmensa, la documentación es extensa, muy buena, está en muchos idiomas y además cualquier problema que tengan que resolver ustedes ya les surgió a alguien antes, así que seguramente encuentren la respuesta en internet. No hay ningún lenguaje que tenga tanto contenido en foros como PHP. Al menos yo no me he encontrado nunca un lenguaje en el que haya tantas consultas y tantas soluciones a los problemas que se van presentando. Así que traten de ayudarse un poco con los foros y investigando y con la documentación de PHP, obviamente. Estas son algunas de las funciones de PHP, algunas de las más comunes que van a ir utilizando a diario con PHP. Esto ya estaría bueno que lo vayan probando ustedes mismos, así que lo vamos a pasar por alto. Después tenemos operadores aritméticos. Esto es igual en todos los idiomas. También estaría bueno que le peguen una revisada a estas tablas y hagan sus propias pruebas. No tiene sentido que nos paremos a ver uno por uno. Acá tenemos operadores de comparación. También es similar a cualquier otro lenguaje. Operadores lógicos, lo mismo. Operadores de string, bueno, acá lo que cambia es el más por el punto, pero funciona exactamente igual que en los demás lenguajes. Operadores condicionales, acá tampoco vale la pena pararnos porque funciona exactamente igual a Java, ¿sí? El if es exactamente igual al Java, el if tiene su else también, su else if, bien, así que todo esto ya es cuestión de que ustedes lo vayan probando. Tienen ejemplos acá en las diapositivas y en la clase de práctica van a ver algunos ejemplos más. El switch, no sé si lo habrán visto en Java, pero es una función muy utilizada. Sí, creo que el switch lo ven incluso hasta en programación 1 o 2, me parece. El switch es una función que recibe un dato como parámetro y después, en base al valor de ese dato, se ejecuta una cosa u otra. En este switch que tenemos como ejemplo acá, el valor que se está evaluando es favorite color, ¿sí? Entonces, si favorite color es red, se va a ejecutar el primer case, ¿sí? Si
favorite color es blue, se ejecuta el segundo case. Si es green, el tercer case. Y si no, se ejecuta el default. Bien, como en este caso es red, porque está declarado justo arriba con el valor red, se estaría ejecutando el primer case. ¿Sí? Es importante que los case los terminen con el break, bien, porque si no van a experimentar errores. Les expliqué el switch, seguramente ustedes ya lo conocían, pero por las dudas, ¿sí? El if no tiene sentido que lo explique. Después tenemos el while, que es exactamente igual a lo que vienen viendo. El do while, que creo que también lo han visto. Esto, a diferencia del while, primero se ejecuta y después se evalúa la condición, ¿sí? En un while primero se evalúa la condición y después se empieza a ejecutar ese loop. Bueno, en el caso del do while, primero se ejecuta y después de la primera ejecución empieza a evaluar la condición. El for es exactamente igual en todos los lenguajes y acá viene un loop que es muy interesante, que Java también lo tiene, lo que pasa es que no sé cómo se llama. En este caso para PHP es for each y es muy útil a la hora de recorrer sobre todo colecciones como arreglos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos hace falta saber la cantidad de elementos que tiene el arreglo para recorrerlo, ya que el for each agarra el arreglo y lo recorre de principio a fin, ¿sí? O sea, con un for each, acá en la diapositiva ven el ejemplo del for each. Lo que hace es agarrar el array colors, ¿sí? Y fíjense que hay colors as value. Bien, estamos parados en el for each. Me pasé por alto el while, el do while, el for. Estoy parado en el for each, abajo de todo. En el for each hago color as value. Lo que hago es, el primer dato que paso es el array completo, as value va a ser, ese value va a ser cada uno de los valores que va tomando el array y yo adentro del for each puedo ir tratándolo, bien, o sea que value al principio va a ser red, después va a ser green, después va a ser blue y después va a ser yellow, ¿sí? En el siguiente for each, que es un poquito más completo, lo que tendríamos es lo mismo, lo que pasa que en este caso es as key flecha value. Key sería la clave. Ustedes en Java creo que ven algo como hash map o algo por el estilo. Bueno, los arrays en PHP son asociativos. ¿Qué significa que sean asociativos? Que tienen una clave y un valor. Si no se les asigna una clave, la clave va a ser numérica. Va a empezar desde el 0, como cualquier array. 0, 1, 2, 3, bien. Pero si no, le podemos asignar una clave a cada elemento. Bien, por ejemplo, la clave podría ser nombre y el valor podría ser Adrián. La clave podría ser teléfono y el valor el número de teléfono. La clave podría ser dirección y el valor la dirección. ¿Se entiende? En un mismo array las claves pueden ser completamente diferentes. Pueden tener claves numéricas, claves string, ¿sí? Claves de operaciones de clave, o sea, pueden tener una suma como clave. PHP en este sentido es recontra permisivo. Así que si yo tengo como clave en un array, como clave 4 más 5 para poder acceder a ese dato, utilizo la clave 9 y accedo al dato. ¿Se entiende? O sea, hasta ese punto llega PHP. Bueno, en este caso lo que estamos haciendo es recorrer el array y key guardaría la clave y value guardaría el valor. Bien, eso cuando veamos ejemplos lo van a ver más claro. Las funciones en PHP son tal cual en Java, no tienen ninguna diferencia, se invocan de la misma manera, se declaran con la palabra function, se abre con llaves, se cierra con llaves y dentro de la función van a escribir el código PHP que quieran, que necesiten, ¿sí? Retornan un valor, no es necesario especificar el tipo de dato que van a retornar, ustedes retornan el valor que quieren, ¿sí? Pueden invocar a una función que retorna algo y no guardar en ningún lado ese valor, ¿sí? O sea, yo podría invocar a una función sin guardar el dato, por mucho que lo retorne, ¿bien? Esto en Java me parece que no se podía hacer.
Después, ojo porque no estoy tan seguro de lo que estoy diciendo. Java yo lo vi en la carrera y estuve como ayudante de la materia, pero ya no recuerdo tanto, hace bastante tiempo que no estoy metido con Java, pero me parece que lo que estoy diciendo es correcto. Y después vienen los arreglos, que yo les explicaba que los arreglos en PHP son asociativos, ¿sí? Leamos un poquito acá. Array indexados. Poseen un índice numérico que siempre comienza en 0, ¿sí? O sea, si nosotros no le especificamos una clave, los arrays se van a comportar como arrays como los que vienen viendo en C o como los que vienen viendo en Java. Bien, van a empezar por el índice 0 y a partir de ahí numérico hacia arriba. Count obtiene la cantidad de elementos del array, ¿sí? Cuando quieren saber cuál es el tamaño de ese array, con la función count le pasan como parámetro el array y les va a devolver la cantidad de elementos. Se puede utilizar for para recorrer los arrays indexados. Con for ustedes deberían de poner como condición el count del array, ¿sí? Porque en este caso no es como el for each que les explicaba antes, que lo va a recorrer de principio a fin. En este caso ustedes tendrían que poner una condición que haga de tope para frenar una vez que se termina de leer el último dato del array. Arrays asociativos contienen pares de tipos key value, ¿sí? Es lo que les explicaba antes. Se utiliza for each para recorrer los arrays asociativos. Arrays multidimensionales son arrays que contienen uno o más arrays. Los más comunes son los bidimensionales, ¿sí? Matrices. Se puede utilizar un for dentro de otro for para recorrer los arrays multidimensionales. Bien, bueno, acá ven un montón de ejemplos. Lo ideal es que ustedes lo vayan probando en sus computadoras, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En el manejo de arrays también tienen funciones, como habíamos visto para los string. Esto lo ideal también es que lo vayan probando ustedes mismos para ver qué es lo que hacen. En todo caso, si no lo quieren probar, no pasa nada. En algún momento se van a encontrar con la situación en la que lo necesiten. Entonces tienen que saber que hay muchas funciones de PHP que resuelven cosas que nosotros no tendríamos que perder tiempo en resolver. Bien, esto sería todo por la clase teórica 2 de laboratorio 4. Terminamos el video acá y pueden continuar con los videos de la parte práctica.